Hola amigos, feliz jueves, bienvenidos a este importante webinar. Quiero darles la bienvenida, un gusto a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Estamos muy agradecidos con la comunidad de Actitud País por esta cordial invitación, al igual que mi compañero Fernando Morales, que me acompaña el día de hoy en este importante webinar de un tema que yo creo que ha sido un boom, o sea, se ha dado a resaltar durante estos meses de situación de pandemia que hemos estado viviendo. Creo que es muy importante porque se le ha dado un valor a este tema del teletrabajo. Hoy vamos a estar hablándoles del teletrabajo como factor clave en la actualidad. Para ello, pues voy a hacerles una pequeña presentación de mi persona. Pues soy venezolana, mi nombre es Carveri Mitchell, tengo ya 4 años residenciada en la República Dominicana. Me dedico, soy ingeniera en sistemas, experta en educación virtual, estoy certificada como coach ontológico, como mentora, como conferencista internacional y además de eso soy la presidenta de una organización internacional que se encarga de impulsar marcas personales de emprendedores y profesionales a través del buen uso de la tecnología. Y pues he tenido una trayectoria durante aproximadamente 7, 8 años en temas tecnológicos y soy una de las que más defiende la tecnología, ¿verdad? A través de su buen uso y el impulso de este tipo de profesiones actuales, ¿verdad? Como lo digo, es el teletrabajo. Y para ello yo quiero definir hoy específicamente de qué se trata el teletrabajo. El teletrabajo es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios de terceros, usando como soporte la tecnología de la información y la comunicación. Además de esto, el teletrabajo ha sido una tendencia que ya venía en alza desde hace muchos años. Se están trabajando e incluso más adelante les voy a estar explicando algunos proyectos que se han desarrollado en algunos países muy interesantes sobre este tema. Esta opción de trabajo desde casa o en una oficina en particular viene desde hace años, solo que ahora estamos viendo el alza que se ha presentado con este tema, pero que tenía que romper con barreras y prejuicios en muchas organizaciones. Entonces, bienvenidos a este importante webinar. Les repito el título, Teletrabajo como factor clave en la actualidad. Y ahora le doy el paso a mi compañero Fernando Morales. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Carveri. Buenos días a todos. Bendiciones. Pues muy emocionado de poder compartir con ustedes el día de hoy. Voy a tratar de dinamizar un poquito la charla, sobre todo porque, pues por el tiempo que tenemos y por las diferentes aristas que de alguna manera vamos a estar tocando en relación al tema del teletrabajo como factor clave en la actualidad, pues va a ser bastante breve, ¿verdad? Soy maestro de educación primaria urbana, profesor de enseñanza media en química y biología. Adicionalmente a eso, pues administrador de sistemas de informática. He desarrollado mucho la parte de pensamiento computacional, sobre todo porque soy autodidacta en el campo puramente de la programación y en general de todo lo que tiene que ver con tecnología. Un apasionado por la educación y pues recientemente también reconocido gracias a la organización MED 2G2 y a la red mundial de mentores como mentor, ¿verdad? Y pues es un honor para mí poder compartir. Mi labor principal es consultor de tecnologías del aprendizaje y el conocimiento para la empresa Le Computación. Empresa que hoy por hoy pues estamos logrando llegar gracias precisamente a este teletrabajo que hacemos a la mayoría de nuestros clientes, dándoles principalmente acompañamiento. Y ese acompañamiento también nos ha permitido hoy por hoy trascender fronteras, de tal manera que
también estamos brindando apoyo a docentes de otros países, pues sobre todo con el uso de la Internet, como también una herramienta muy, muy importante para que se pueda dar esto, ¿verdad? Como yo voy a tocar un poquito más los temas relacionados con docencia y que tienen que ver con el teletrabajo, pues vamos a definir que de alguna manera la docencia también migró al modelo del teletrabajo, con la prestación de servicios, usando como soporte precisamente esas tecnologías de la información y la comunicación, y así dar continuidad a los sistemas educativos de cada país. En el mejor de los escenarios, con entornos virtuales de aprendizaje bien construidos, sobre plataformas robustas diseñadas para la formación a distancia y learning. Actualmente, pues los docentes han hecho un esfuerzo bastante grande, sobre todo porque muchos de ellos que en algún momento eran reacios a esta transformación digital que sí o sí se tenía que dar también al interior de las instituciones educativas de todos los niveles, debido a la crisis sanitaria que se está viviendo hoy por hoy, pues han logrado ya subirse a ese tren de la tecnología, y donde esas TICs es un conjunto de herramientas realmente muy valioso que les ha permitido darle continuidad. Ahora, poco a poco hay que ir cambiando ciertos modelos, pero eso vamos a platicar más adelantito. Si me hacen favor de pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces, estábamos platicando acerca del docente en el teletrabajo. Pues ya les había comentado, hoy por hoy, pues todos estos docentes que ya se subieron al tren de la tecnología y que precisamente lo hicieron para salvar esos sistemas de educación y darle continuidad de alguna manera a un modelo de educación a distancia. Para las instituciones educativas, principalmente las universidades, que ya venían haciendo el modelo e-learning, muchos de los docentes, pues pienso que lo que lograron hacer fue pulir más este modelo del e-learning, incorporar ahora adicionalmente la dinámica de las conferencias, utilizando pues diferentes herramientas que hay en el mercado, ¿verdad? Así tenemos pues videoconferencias realizadas a través de Zoom, en otros casos de Jitsi, en otros casos Meet, Microsoft Teams como tal, ¿verdad? Y iniciaron ese proceso, pero algo que sí no hay que hacer, ¿verdad? Y que creo que es uno de los retos siguientes a superar, es que se ha tratado de que las clases tradicionales en el formato presencial sincrónico se dé también en el modelo de educación a distancia, y realmente no funciona así. No podemos, porque en primer lugar posiblemente no se tengan todas las condiciones. En muchos de nuestros países tenemos un déficit alto en relación a la estabilidad de la Internet, a la velocidad de la Internet, a los recursos tecnológicos, y muchas veces incluso esa conexión, si bien les va a los estudiantes, incluso a los profesores, no llega más que a través de un teléfono celular. Entonces, estas limitantes no van a permitir que esa formación sincrónica a través de las videoconferencias sea totalmente exitosa. Realmente tenemos que replantear el modelo, y eso lo vamos a ver en el segundo tema, en el cual nosotros como docentes, haciendo hoy por hoy ese teletrabajo, comprendamos que también tenemos que cambiar nuestros modelos pedagógicos,
nuestras estrategias para provocar realmente un aprendizaje significativo en nuestros estudiantes y sobre todo porque ellos hoy por hoy son los gestores de su propio conocimiento, quienes están encargados de construir su conocimiento y de administrar el tiempo en su casa. Entonces tenemos que pensar más en función no solo de cómo eficientar el uso de todas las herramientas TIC que hoy por hoy tenemos a nuestro alcance, sino que de la misma manera empezar esa transformación tecnopedagógica que nos permita realmente brindar a nuestros estudiantes una educación de calidad utilizando estas herramientas tecnológicas. En el segundo tema, pues vamos a profundizar un poquito en relación a estos nuevos modelos, pero para cerrar esta primera intervención de mi subtema, me pareció muy interesante esta imagen que encontré, que son como que 9 recomendaciones de lo que deberíamos estar haciendo en función al teletrabajo, desde pues nuestra labor docente. Y eso es, primero, coordinarme bien con mi equipo docente en función a que deberíamos de utilizar una sola plataforma, un solo entorno, ¿verdad? Y no provocar lo que está sucediendo, que padre de familia y estudiante también se ve estresado porque está manejando 2, 3 entornos diferentes con diferente dinámica de trabajo, porque pues los profesores de las diferentes clases eligieron entornos diferentes para trabajar, manejan incluso diferentes tipos de usuarios y contraseñas y eso causa estrés. 2, identificar la fecha digital de tu grupo de clase. Hoy está más que comprobado que esos nativos digitales resultaron ser también de alguna manera huérfanos digitales y que nosotros también tenemos que fortalecer esas competencias, establecer niveles y necesidades del grupo de clase, fomentar actividad física y esto tiene que ver o está estrechamente ligado con la salud, proponer diferentes retos y actividades, es decir, yo tengo que utilizar diferentes metodologías, dinamizar la parte de los cursos y de la gestión que ellos están haciendo desde casa, proponer nuevos modelos, sobre todo en función de hacer un entorno virtual de aprendizaje dinamizado, solicitar evidencias de aprendizaje, y eso lo vamos a ver más adelante porque es muy valioso, flexibilizar las fechas de entregas, precisamente porque se pueden tener ciertas situaciones que no van a permitir que nosotros seamos igualmente de estrictos como en la presencialidad para la entrega de tareas, y ajustar las evidencias atendiendo precisamente a esas necesidades del contexto. Bueno, dejo con ustedes nuevamente a Carver y Mitchell para que ella continúe. El piso es tuyo, Carver. Gracias. Gracias, amigos. Bueno, continuamos acá con este importante webinar del día de hoy. Y yo quiero continuar estos subtemas, ¿verdad?, que estamos tratando hoy acá. Y les voy a hablar de personas que yo creo que son muy talentosas, que yo no les veo, digamos que la diferenciación entre lo que aprende una persona que tiene una discapacidad a lo que aprendemos nosotros como personas normales, ¿verdad? Que no tenemos ningún tipo de discapacidad. Entonces, yo quiero hablar hoy acá de lo que es el teletrabajo y la inclusión laboral de personas con discapacidad motriz, es decir, personas que les falta alguna extremidad, ¿verdad? Un brazo, una pierna, o simplemente son inválidos o tienen algún problema motriz. Pero eso no quiere decir que esas personas no puedan estar calificadas para trabajar, para utilizar esta profesión actual del teletrabajo para poder generar ingresos desde sus hogares e inclusive una oficina. Me disculpan el fondo. Entonces, yo hice una breve investigación
Y estos temas de la inclusión de personas con este tipo de discapacidad se viene evaluando desde hace años. Han habido muchos profesionales que han hecho proyectos de tesis, proyectos muy fuertes que han sido estudiados por diferentes organizaciones a nivel internacional para darle apoyo o algún tipo de protección a estas personas con estas condiciones. Una de ellas estuve en investigación y dice que, por ejemplo, en España, a partir del año 2010, del año, perdón, 2007, a través de un convenio firmado entre el Real Patronado sobre Discapacidad y la Asociación Española de Expertos en Centros de Contacto con Clientes, se firmó un convenio, ¿verdad? En donde se iban a incluir una cantidad de personas con este tipo de discapacidad a trabajar en centros de comunicación telefónica. Y eso ha estado muy bien evaluado y hasta la actualidad se ha logrado mantener este tipo de empleos para los discapacitados. Entonces, ¿qué quiero resaltar aquí? Que es el teletrabajo es tan factible, tiene un abanico de oportunidades para todos y para generar ingresos en espacios cómodos, en horarios flexibles y solamente utilizando nuestra computadora, una buena conexión a internet y obviamente, pues, saber lo que recomendamos acá es, pues, digamos que actualizarse un poco con las herramientas tecnológicas, como por ejemplo las páginas web, algunas plataformas de learning que mi compañero Fernando Morales ha estado mencionando, el manejo, la actualización del manejo de este tipo de plataformas que lo que hacen simplemente es facilitarnos el trabajo, el teletrabajo que hacemos. Entonces, esta situación es de importancia porque yo creo que los profesionales, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica, yo los he visto muy poco incluidos en esta parte del teletrabajo. Son contadas las personas que yo veía en Venezuela que trabajaban siendo inválidos, ¿verdad? Con esa discapacidad motriz, trabajaban en algún organismo del gobierno. Igualmente aquí en República Dominicana no he tenido la posibilidad de llegar a un sitio y de ver algún discapacitado trabajando con un horario. No, nunca he vivido esa experiencia, solamente lo viví en Venezuela y por eso soy una de las mujeres en el área tecnológica que apoya la inclusión laboral de las personas con discapacidad motriz en el teletrabajo. Creo que es muy adaptable para este tipo de personas que sufren estas condiciones, ¿verdad? Porque yo soy una de las defensoras, yo entiendo que pueden tener una discapacidad, pero tienen una inteligencia y tienen unas ganas de salir adelante, y tienen unas ganas de emprender y tienen unas ganas de generar ingresos para mantener sus necesidades, ¿verdad? A nivel de hogar, a nivel de familia. Entonces, es válido que apoyemos estas iniciativas. Continúo. En Argentina también se estuvo evaluando desde el año 2011. Fue un proyecto significativo y se llamó Telework Argentina, en donde el teletrabajo era enfocado o manejado para el desarrollo sustentable. Imagínense, este tipo de proyectos también, el teletrabajo lo utilizaban para manejar todo lo que era el desarrollo sustentable en Argentina. Entonces, me llamó mucho la atención porque creo que esto es importante darlo a conocer, que no es que como apareció la pandemia del coronavirus, pues todo el mundo ahora reconoce al teletrabajo, no. Se vienen haciendo proyectos investigativos en muchos países desde Argentina, España, entre otros, que han logrado muchas cosas. Han logrado la inclusión de este tipo de personas con discapacidad y han logrado trabajar con lo que es el desarrollo sustentable. Entonces, lo que les quiero decir que el teletrabajo no es una profesión de ahora, el teletrabajo se viene haciendo desde hace mucho tiempo, solo que con la situación de la pandemia ha sido más valorado
y más tomado en consideración, no solamente a nivel de educación, sino a nivel organizacional. Entonces, continúo, le hago el pase con el siguiente subtema a mi compañero Fernando Morales y vamos a continuar acá trabajando muchos puntos importantes. Muchas gracias, Carvery. Vamos a solicitar la diapositiva. Ok, excelente, gracias. Bueno, entonces, retomando el hilo, ¿verdad? Siempre en función del teletrabajo y de lo que hoy por hoy están haciendo los docentes, tenemos que tomar también muy en cuenta que debemos empezar a implementar nuevos modelos de aprendizaje en la educación virtual. ¿Y por qué? Precisamente para que no suceda lo que está ahorita en sus pantallas, ¿verdad? Estos docentes que están padeciendo de un síndrome de agotamiento, porque muchos de ellos ahora pues se quejan de que se ha duplicado el trabajo aún estando desde casa. Y sobre todo porque también de alguna manera ha sido intrusivo al interior de los hogares, puesto que muchos docentes tienen que lidiar con el hecho de que además de tener que realizar el trabajo, su labor como tal, tienen que compartir de alguna manera ese tiempo también con los hijos. Y en función a esto, yo docente debo de entender que no puedo migrar al 100% el modelo tradicional de la clase hacia un entorno virtual de aprendizaje. Entonces, ¿qué me va a tocar hacer ahora? Ahora tengo que profundizar más en función de la metodología del aula invertida, donde debo de aprender, y escuchen bien, primero desaprender y dejar en el pasado ese modelo tradicional de educación asincrónica en la presencialidad y empezar a aprender acerca de la metodología del aula invertida, donde yo voy a crear objetos virtuales de aprendizaje que tengan una entrega completa a mis estudiantes y en donde en lugar de estar realizando una clase magistral en una videoconferencia, yo voy a preparar primero esa clase grabándome y haciendo que ese video o esa videopresentación que puedo generar también utilizando otras herramientas como por ejemplo PowerPoint, queden dentro de mi objeto virtual de aprendizaje para que los chicos en el momento que ellos necesiten o en el momento que tengan disponible, porque ellos están gestionando también su tiempo, tengan acceso a poder ver tantas veces como ellos requieran esa clase, ¿verdad? Hasta comprender qué es lo que yo como docente les estoy solicitando como producto, porque hoy no tenemos que presentarles a los chicos que me entreguen tareas, eso también es cosa del pasado. Yo le voy a plantear retos y esos retos también van a requerir de la entrega de productos nuevos, donde ellos me construyan conocimiento y que en todo momento yo me apoye en 4 pilares o competencias que está requiriendo la empresa como tal y que tienen que ver con trabajo colaborativo, con pensamiento crítico, con creatividad y sobre todo comunicación asertiva. Los chicos tienen que aprender a comunicarse eficientemente para sacar adelante ese trabajo colaborativo y en función a eso entregar productos innovadores. Y luego también, ¿qué tengo que aprender a hacer? Empezar a pensar en esos dispositivos móviles que muchos de ellos utilizan y entonces tengo que aprender más acerca del mobile learning o el aprendizaje móvil y que también tiene como que una rama que se llama microaprendizaje o microlearning. Entonces yo debo de preparar también clases bien
atomizadas en función de hacer entregas de pequeños videos de no más de 5 minutos, digamos que los recomendables son entre 5 y 7 minutos, donde yo explico de manera eficiente un tema en particular que les va a permitir a los chicos entender cómo resolver o cómo realizar ese producto que yo le voy a solicitar y que él, en trabajo colaborativo con sus otros pares, me va a entregar, ahí sí, en una videoconferencia. Entonces, yo me debo de convertir en ese mentor, en ese validador del proceso de construcción, donde lo que voy a implementar realmente es una evaluación formativa y en todo momento, después de que yo he entregado una una rúbrica bien construida a los chicos y que les va a servir de guía y de bitácora para construir ese producto que me va a presentar en una videoconferencia, donde yo voy a terminar de validar ese conocimiento que él está construyendo, ahora sí con una lista de cotejo para otorgar una nota, pero que va a ser complemento de todo lo que yo he venido trabajando a lo largo de el tiempo que les di para desarrollar ese producto final. Me voy a desgastar menos porque yo ya voy a tener mis clases, mis microclases preparadas, no voy a tener que estar trabajando de más y voy a estar en función a darle seguimiento a lo que ellos me entregan. Y también en un momento dado tengo que empezar a aprender más acerca del blended learning. ¿Por qué aprender de B-Learning? Porque en algún momento vamos a regresar a una nueva normalidad y donde quizá no estemos todo el tiempo con nuestros estudiantes y vamos a tener que seguir gestionando la tecnología. Igual no vamos a tirar a la basura todo lo que ya se ha hecho, todo lo que hemos construido en la virtualidad. Tenemos que seguirlo aprovechando. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Pues precisamente que nuestros estudiantes sigan en ese modelo de educación virtual y en los momentos en que los tengamos físicamente, esa videoconferencia se va a convertir en ese momento sincrónico, ¿sí? Donde yo valido todas las competencias que ellos han ido desarrollando a través del tiempo de manera asincrónica en los entornos virtuales de aprendizaje, a través de esos objetos virtuales de aprendizaje bien construidos y que en ese momento donde yo ya los tengo físicamente, termino de pulir, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos a ver por qué es necesario trabajar todo esto, hacia qué tenemos que preparar a nuestros estudiantes y sobre todo tener muy presente que debemos de ser docentes innovadores. Dejo con ustedes, continuando con el subtema, a Carver y Mitchell y nos vemos para el tercer tema. Así es, amigos, continuamos por acá con estos puntos tan necesarios de compartir con toda la comunidad de personas que nos está siguiendo, que está por allí enviándonos saludos. Gracias a todos por sus... Estoy viendo por acá algunos mensajitos. Luego al finalizar vamos a contestar preguntas y vamos a darle respuesta a todos ustedes. Bueno, continuando con el subtema, debo hablarles también de, digamos que la relación que tiene el teletrabajo con los nuevos empleos y las nuevas relaciones laborales. Se debe diferenciar el teletrabajo, ¿verdad? Cuando hacemos teletrabajo, con su metodología, estructura y sistemas. Y trabajar desde casa, que es utilizando simplemente una conexión remota, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Se necesita inversión masiva. Hoy en día, nosotros que trabajamos con esta área y mi compañero que me está acompañando hoy acá en este webinar, también creo que estamos de acuerdo en este punto, y es que se necesita una inversión masiva en educación y formación a nivel de teletrabajo. ¿Por qué? Porque muchas personas han tenido que retirarse de sus empleos
o no se sienten a gusto con esta estructura de trabajo de la noche a la mañana. Por ejemplo, las personas que estaban acostumbradas a estar en su oficina y que de un día a otro por la situación de la pandemia, pues le dijeron, no, mira, trabaja desde tu casa. Esa persona, por ejemplo, si era un educador o si era una persona que no era tan tecnológica, ha pasado mucho trabajo adaptándose a ver cómo iba a cumplir sus asignaciones diarias sin tener la formación adecuada para dar a conocer su trabajo a sus superiores, ¿verdad? Entonces, yo creo que uno de los puntos muy interesantes es ese, se necesita inversión masiva en educación y formación y existe hoy en día también un grave déficit de perfiles digitales. Tenemos que impulsar toda la parte tecnológica, impulsar esos perfiles digitales, preparar a los educadores, preparar a nuestros profesionales e inclusive de forma particular he observado que han habido situaciones entre padres e hijos en sus hogares porque los padres simplemente normalmente sin situaciones de pandemia iban al colegio, dejaban a sus hijos y lo pasaban a recoger a la hora de salida. Y en la casa lo ayudaban a hacer sus tareas. Pero no era el proceso ahora de que el padre tiene que entonces prepararse para la utilización de las herramientas tecnológicas o simplemente para grabar un video desde su teléfono y poder pasarlo a los docentes, a la maestra de su hijo, y de paso también ha tenido que adaptar a su hijo a este cambio tecnológico, a la educación virtual. Entonces ha sido un proceso a nivel psicológico, un cambio muy fuerte. De hecho, hay padres que tienen la paciencia adecuada para este proceso, pero hay padres que no, hay padres que han maltratado a sus hijos o los niños se han puesto un poco rebeldes a nivel psicológico, les ha afectado mucho este cambio. Entonces, yo creo que también a nivel de empresas, las empresas se dieron cuenta que estaban algunas, no todas, porque hay empresas que son tecnológicas, innovadoras, pero hay algunas empresas que se vieron en la obligación, así como colegios, en salir corriendo a preparar a su personal de un día a otro, de forma inmediata, y a instalar esas plataformas e-learning en sus páginas web, en sus entrenamientos internos para sus empleados, entre otros, ¿verdad? Entonces, creo que este punto de invertir masivamente en educación y formación es muy importante que lo tomemos en consideración. Una de las cosas que creo que podemos hablar en cuanto a los nuevos empleos, sí, ¿cuál es digamos, les voy a explicar acá, cuáles serían esas ventajas? Bueno, tenemos la ventaja de trabajar, de teletrabajar, es, digamos, hacer networking en diferentes países, conocer a personas y a profesionales especiales en nuestra área, por ejemplo. Si yo soy diseñadora gráfica, yo tengo la posibilidad de entrar a una plataforma de profesionales freelance y poder captar clientes o simplemente crear mi perfil y ofrecer mis servicios profesionales como diseñador gráfico. Entonces, eso me va a permitir captar clientes y hacer un networking a nivel internacional y eso tiene mucho peso y mucha importancia. Es una de las ventajas del teletrabajo. Otra flexibilidad muy importante es la disponibilidad de tiempo que nosotros podemos manejar cuando estamos teletrabajando. Y además la alternativa de opciones, las diferentes alternativas que podemos manejar, porque si yo organizo mi agenda de trabajo, yo puedo tener 3 y 4 empresas diarias, o sea, cumplir un contrato con 3 o 4 empresas, perdón, a las que yo pueda hacerles trabajos de forma remota. Entonces, es muy importante el acceso, la disponibilidad de tiempo que podemos manejar en este tema de nuevos empleos y nuevas relaciones laborales. Les voy a recomendar también para expansión de su servicio, para los que estén interesados, hay 2 plataformas muy interesantes. Hay muchas plataformas hoy en día que nos permiten crear nuestro perfil y ofrecer nuestros servicios profesionales, pero les voy a hablar de 2 que son, digamos que son muy reconocidas y son muy efectivas a la hora de hacer pagos. Y les traje 2 opciones. Para los que estén interesados en teletrabajar en cualquier área,
pueden acceder a estas plataformas www.workana.com. Allí se registran y especifican su perfil profesional y empiezan a llegar notificaciones a su correo en donde usted va a elegir con qué cliente trabajar. Entonces es muy importante que sepan eso. Y además hay otra plataforma que se llama freelancer.com. Allí también ustedes pueden registrarse, crear su perfil profesional y empezar a captar clientes o simplemente ofrecer su brochure, su portafolio de trabajo. Entonces creo que es muy importante esto. Y por eso quise hablarle de los nuevos empleos y las nuevas relaciones laborales que podemos manejar. Así que continuamos con otros temas interesantes por acá y le hago el paso a mi compañero Fernando Morales. Gracias. Muchas gracias, Carvery. Pues dándole continuidad en parte a lo que comentaba Carvery, y es precisamente esas nuevas formas de trabajar, de relacionarnos, de hacer networking. De hecho, nosotros como miembros de Med2G2 Internacional, a través de la organización, empezamos a hacer networking con una amplia gama de profesionales y que incluso ha dado origen a otras redes de profesionales, recientemente en Línea Positiva, por ejemplo, y que también al mismo LEC Computación nos ha permitido expandirnos, ¿verdad? Y donde pues las fronteras físicas como tal entre los países son perfectamente salvadas. De tal manera que ahora nosotros también damos acompañamiento a colegas de cualquier país del planeta, en relación al buen uso de la tecnología, ¿verdad? Y donde haya un docente interesado realmente a innovar. A nivel de Guatemala, pues resulta que nosotros tenemos que preparar, y eso también va para todos los países, ¿verdad? Preparar a los jóvenes precisamente para estos nuevos modelos de trabajo, y donde toda la parte freelance hoy por hoy está teniendo nuevamente un boom muy fuerte, ¿verdad? Y entonces tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes ese conjunto de competencias digitales sumado con competencias blandas que le permitan ser exitoso en las nuevas normalidades. Por eso, en este tercer subtema, yo elegí preparar a las generaciones más jóvenes a la efectiva incorporación a nuevas normalidades. ¿Y por qué? Porque ahorita estamos hablando de una nueva normalidad, pero pues también estamos viviendo en entornos muy volátiles, ¿sí? Y entonces, a nivel del sector público, por ejemplo, acá en Guatemala, existen los centros de aprendizajes de tecnología que preparan precisamente a los chicos para estar listos e incorporarse efectivamente y con todas las competencias digitales necesarias, bien desarrolladas al sector laboral. No solo en teletrabajo, sino también de manera presencial en las empresas, y sobre todo porque ellos van a ir cargados de toda esa innovación tecnológica para transformar y aprovechar ese proceso de transformación digital que también se está dando a nivel de todo el sector empresarial. Por ejemplo, una institución, una academia ICAT que se llama Juan Aparicio, que hace trabajo precisamente con zonas de riesgo. Acá nosotros le llamamos zonas rojas, y donde a través de brindarles todas las herramientas necesarias para que ellos desarrollen esas competencias digitales que les permitan ser profesionales altamente competitivos, ¿verdad? Y que ofrezcan también todo ese bagaje, todo ese conocimiento a generaciones que, digamos, ya están establecidas en las empresas, pero que necesitan también de esa sangre nueva y de esa sangre que esté bien preparada. Sin embargo, se da un fenómeno, ¿verdad? Y ese fenómeno es que las instituciones públicas
no entiendo y presentan a esas tecnologías del aprendizaje y el conocimiento con algo puramente teórico. Y eso ya no funciona, ¿verdad? Aprendernos de memoria, qué es una memoria RAM, qué es un CPU, qué es un mouse, qué es esto, qué el otro. Ya los chicos eso lo ven en un video de una pasadita. Ellos son nativos digitales, sí, cierto, huérfanos digitales, no todos saben realmente usar la tecnología, pero tenemos que desarrollar otro tipo de competencias y competencias sobre todo de herramientas tecnológicas que funcionan en la nube, ¿verdad? Y todo también para prepararlos a entornos buca. Por ahí sé que a alguno le pareció interesante, ¿verdad? ¿Qué será eso de buca o vica, como nosotros le llamamos en español? Y tiene que ver con entornos que son altamente volátiles, con incertidumbre, cierto grado de complejidad y ambigüedad. Hoy precisamente estamos viviendo en carne propia un entorno VICA, ¿verdad? Donde no sabemos quizá qué va a pasar el día de mañana o qué disposición va a tener el gobierno o cómo se va a comportar la pandemia, si va a haber una mutación en el virus, si nosotros mismos tenemos que modificar nuestro modelo en función a herramientas nuevas que de repente están apareciendo y van a ser más eficaces. Entonces, todo esto lo tenemos que tener muy, muy bien en cuenta. Y no es realmente algo nuevo. De hecho, los entornos VUCA o entornos VICA fueron diseñadas o la palabra empezó a aparecer a finales de la Guerra Fría, ¿verdad? Y la manejaba el ejército de los Estados Unidos y la empleaba precisamente como un término estratégico donde ellos explicaban que era una forma de poder adaptarse a cualquier situación en el terreno. Y hoy así nos toca, ¿verdad? Y van a haber muchas nuevas normalidades donde nosotros tenemos que reaccionar de una manera resiliente y tenemos que enseñarle a los chicos a ser resilientes y a estar preparados para estos entornos virtuales, perdón, estos entornos volátiles, estos entornos VICA que también suceden a nivel del sector empresarial. Las empresas están exactamente en estas mismas condiciones y entonces nosotros vamos a preparar a nuestros estudiantes, a esas nuevas generaciones de profesionales, a que no solo tengan ese conjunto de competencias bien desarrolladas para un entorno empresarial real, pero entornos VICA, ¿sí? Si nosotros no comprendemos esa labor tan grande que tenemos en nuestras manos como docentes innovadores y que constantemente tenemos que estar desaprendiendo, aprendiendo y aprendiendo rápidamente para estar en función a esos entornos VICA, creo que algo no está funcionando. Nos tenemos que reinventar. La nueva normalidad requiere que también el docente se reinvente, ¿verdad? Entonces, cedo el piso nuevamente a Carby y Mitchell para pues que nos cuente un poquito más acerca de el teletrabajo. Así es, amigos, y bueno, continuamos acá en este interesante webinar referido y relacionado a todo lo que enfoca el teletrabajo en la actualidad. Y bueno, otro punto, otro subtema que les traigo por acá se denomina así, el teletrabajo, impacto en la calidad de vida. Como ustedes saben, la economía digital es una tendencia aplicada a sectores como los de la comunicación, el mercadeo y la administración de la información, ¿verdad? Esta tendencia ha tenido, digamos, un alto impacto en el comportamiento de las personas y en su interacción social. Es verdad. El teletrabajo promueve el desarrollo, la inclusión de profesionales y además optimiza los tiempos. Entonces, ¿a qué me refiero con el teletrabajo cuando hablamos del impacto del teletrabajo en nuestra calidad de vida? Bueno, si nosotros aprendemos a utilizar las herramientas necesarias para ejercer un buen teletrabajo desde nuestras oficinas, de nuestra casa, desde donde estemos ubicados, yo creo que la tecnología ha llegado para mejorar nuestra calidad de vida, para impulsarnos a nivel profesional, para darnos creatividad, para desarrollarnos la innovación, para
para que estemos atentos a las actualizaciones que se van generando poco a poco. Entonces, yo creo que el teletrabajo nos ofrece un impacto positivo, pero les digo positivo así bien grande en mayúscula, positivo para nuestra calidad de vida. ¿Por qué? Porque por muchas cosas. ¿Cuáles son, diría yo, que las ventajas? Para mí, personalmente, como profesional, ¿cuál ha sido mi mayor satisfacción realizando el teletrabajo desde mi hogar? Tengo mi oficina y desde allí yo teletrabajo. ¿Y cuál ha sido mi mayor beneficio como profesional? La distribución de mi tiempo. ¿Por qué? Porque puedo trabajar en varias áreas y si yo organizo mi agenda, puedo hacerlo de forma organizada y me siento menos presionada y menos estresada que como que estuviera trabajando normalmente en una empresa cumpliendo un horario estricto de trabajo. Entonces, a esto me refiero cuando les hablo del impacto del teletrabajo en nuestra calidad de vida. Es además muy flexible porque hay herramientas como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la facturación. Hay software que se están desarrollando para facilitar. Si yo no, yo puedo tener un PDF, ¿verdad? O un PowerPoint en donde tengo una factura estructurada para otorgarle una cotización a un cliente o hacerle un recibo de pago. Pero entonces tengo que entrar a PowerPoint, crear mi factura, luego convertirla en PDF, en formato PDF y luego enviarla a mi cliente a través de su correo electrónico. ¿Qué es lo que hago yo con estos software? Estos software que se manejan para la parte de facturación nos facilita todo esto. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Simplemente incluyo, ¿verdad? Introduzco los datos y me sale una factura ya procesada para yo poderla enviar en formato inmediato a mi cliente. Entonces, para mí esto ha sido un éxito, un total éxito. Siempre quise trabajar de esta forma, organizándome, teniendo tiempo libre para trabajar enfocarme en diferentes cosas que siempre me han gustado hacer. Y además sigo generando mis ingresos de forma profesional, de forma, e inclusive, siempre digo que tenemos que saber organizar nuestros tiempos, porque hay mucha gente que piensa que el teletrabajo es algo fácil y que estando desde casa, pues solamente haciendo una agenda nos vamos a organizar, pero no es así. A veces, aún haciendo una agenda, a veces son las 10, 11 de la noche, y si nos descuidamos, todavía estamos teletrabajando. Entonces, esos son puntos muy importantes que yo quería destacar acá con este subtema del impacto en la calidad de vida. Y les recomiendo que sigan trabajando, sigan creando contenido de valor. El desarrollo de estos softwares son súper importantes para nosotros. Hay gestores de tareas que también nos facilitan el trabajo en equipo de forma online. Si nosotros trabajamos, por ejemplo, si yo soy programadora web o le trabajo a una agencia de marketing, entonces tenemos la posibilidad de todos tener allí en nuestra plataforma un gestor de tareas, las asignaciones diarias que nos corresponden a cada uno de los miembros del equipo, teletrabajando. Entonces, esas son situaciones que a mí me parecen muy positivas porque la tecnología y el teletrabajo están para darnos calidad de vida y eso siempre tenemos que considerarlo. Tenemos que resaltar más la parte positiva de esta disciplina de trabajo a la parte negativa, porque si nos preparamos vamos a sacarle mucho provecho y mucho beneficio a estos temas. Así que, pues ahora voy a hacerle el pase nuevamente a mi compañero Fernando Morales para que continuemos acá con estos temas tan interesantes. Ok, gracias Calvary. Pues ahora pasamos a la ronda de preguntas, no sin antes agradecer a todos los amigos, colegas en la docencia, profesionales en otras áreas, ¿verdad?, del conocimiento, por acompañarnos en este día, ¿verdad?, en esta mañana, en esta hora, muy enriquecedora de alguna manera y que también nosotros deseamos recibir ese feedback de parte de ustedes
Quisiéramos que por favor dejen sus preguntas y comentarios pues en los dos medios de comunicación, ¿verdad? En la parte de comentarios y pues en este momento tanto Carvery como yo estamos abiertos para resolver todas las dudas que ustedes puedan tener. Así que bienvenidas esas preguntas. Así es, estamos acá esperando cualquier duda. Vamos a esperar por ahí que nos trasladen en el apuntador alguna pregunta. Creo que no hay. No tengo por el momento ninguna. Eso pues me hace pensar que fue muy efectiva nuestra intervención el día de hoy. Correcto. O de repente hay demasiadas dudas y cómo las hago, ¿verdad? Cómo las externalizo, ¿sí? Sin embargo, pues tanto Carvery como yo vamos a dejar ahí al final de la presentación en las últimas diapositivas de nuestros contactos para poder, pues de alguna manera también de manera asincrónica a resolverle las dudas. Carvery, el piso es tuyo. Manuel, aquí estoy viendo que hay dos preguntas de parte de Lady Marín. Saludos, Lady, te enviamos un fuerte abrazo, nuestra compañera de la organización en Argentina. Dice ella, ¿qué nos cuentan sobre las plataformas para crear capacitaciones? Ok. Pues realmente plataformas para crear capacitaciones hay muchas. Si yo tengo ya cierta experiencia, bueno, en lo particular utilizo WordPress, ¿verdad? Porque es una plataforma de código abierto que tiene muchos componentes de terceros que me permite personalizar de tal manera de que yo pueda construir completamente un entorno de capacitación, ¿verdad? Igual existen otras que ya están, digamos, preformateadas. Podríamos hablar de un Moodle, podríamos hablar de un Chamilo, de un Edmodo, ¿verdad? O plataformas que me entregan muchas herramientas que yo voy a conjuntar, como por ejemplo un entorno completo en Microsoft 365, ¿verdad? Entonces, dependerá de qué tanto yo docente voy a empoderarme de esas herramientas de tecnología para hacer entrega a través de ellas de procesos de capacitación. Correcto, así es. Aquí está otra pregunta y es Susi Morales. Ella dice acá, ¿podrían repetir las páginas web que habían mencionado para el teletrabajo? Sí, Susi. Las páginas web son www.wordcana.com y la otra es www.freelancer.com. Aquí otro chico que se llama Alejandro Rosales dice, ¿qué clase de perfil debe tener un teletrabajador? Manuel. Ok, lo primero que tiene que tener un teletrabajador es ser resiliente, ¿verdad? Bien organizado, porque tiene que aprender a organizar muy bien su tiempo en casa. Fijarse metas y esas metas tienen que ver con los tiempos que de alguna manera también le establezcan pues su jefe inmediato, y si soy un freelancer, los tiempos que me establezcan la entrega de los proyectos que me han encargado, ¿verdad? Tengo que tener muy buena comunicación con las personas, tratar de dejar todo lo más claro posible en función del trabajo que estoy realizando desde casa o de los productos que tengo que entregar. Ser muy resiliente, ¿verdad? Sobre todo para enfrentarme a situaciones nuevas que no solo el hecho de estar en casa pueda presentarme ciertos retos a superar, sino también toda esa dinámica en el entorno freelance que hoy por hoy también va a exigir de cierta gama de componentes que tienen que ver con competencias blandas y que me permitan ser un teletrabajador eficiente. Exacto. Otra pregunta, aquí está Oscar Lalagne.
y dice así, ¿qué plataformas recomiendan para aprender mejor? Yo creo que ya tú las comentaste, pero puedes recordarlas, Fernando. Sí, miren pues, si yo docente estoy construyendo, ¿verdad? Entonces puedo utilizar, pues está Moodle, está Chamilo, está Edmodo, está Blackboard. Realmente hay una gama bien amplia, ¿verdad? Si soy un poquito más tecnológico y conozco un poco de programación, puedo diseñar uno propio, ¿verdad? Y para eso a mí me fascina WordPress. O puede utilizar herramientas muy poderosas, ¿verdad? Todo el mundo de la parte de Microsoft 365, bien integrado, bien conjuntado, me va a permitir crear un entorno de aprendizaje muy bueno, ¿verdad? En función de yo, docente, haciendo esa entrega. Ahora, si voy a aprender, eso dependerá de qué quiero aprender. Y hoy por hoy hay herramientas muy buenas como el mismo YouTube, donde hay apasionados youtubers que me enseñan de todo, ¿verdad? Entonces tengo que aprender también en función a esa dinámica. Correcto. Aquí dice otra chica, Claudia María González Pineda, buenos días desde Colombia. Quiero saber si el teletrabajo en estas plataformas exige ser certificado en un área profesional o también puede ser con conocimientos que tengo. Fíjense que en esta parte es bien interesante, ¿verdad? Yo puedo ser un profesional con títulos universitarios, que no están nada mal. Sin embargo, por ahí un amigo en un momento me hizo un comentario y me dice, tu título es un título de aeropuerto, y yo no entendía, ¿verdad? En ese momento. Me dice, sí, posiblemente tu título solo sirva para tu país, pero tú abordas un avión y te vas a otro país y ya no te es funcional, ¿verdad? Exacto. Ahora, en estos entornos volátiles, resulta que yo constantemente tengo que estar aprendiendo. Por eso es tan importante desarrollar esa competencia en los estudiantes de aprender a aprender y aprender toda la vida, porque cada vez va a requerir de nuevas competencias, ¿verdad? De nuevos aprendizajes, nuevos saberes. Entonces, ¿qué es útil? Que yo constantemente me esté certificando de alguna manera. Ok, perfecto, soy un autodidacta y aprendo y sé hacer muy bien las cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer para venderme? Primero, tener un perfil en una red de profesionales. Recomiendo LinkedIn, ¿verdad? Y donde posiblemente me van a contratar, pero para eso tengo que tener un portafolio en esa red profesional, por ejemplo. Luego, las empresas también están cambiando el modelo de contratación. Hoy ya no te contratan porque seas un doctor en N área de conocimiento. Te contratan por lo que sabes hacer. Google, por ejemplo, el modelo es qué tan apasionado y qué tan bueno eres para hacer algo, ¿sí? Y estamos hablando de empresas macro. Microsoft también ha empezado ya en esta dinámica y en general muchas empresas requieren capital humano que constantemente se está capacitando, ¿verdad? Y que pueda hacer una entrega eficiente para solucionar algo que la empresa requiera. Exacto. Aquí tengo otra pregunta. Ami Alejandra Mancilla dice, para romper con el esquema de clase presencial a clase virtual, ¿es necesario solo cambiar el pensamiento del docente o también de los directores? ¿Qué No, piensas tú, Fernando? Yo creo que es completo, ¿verdad? Todos deben tener un cambio, sí, una actitud de cambio. así es. Así es, así es. Esto va desde el Ministerio de Educación incluso, Todo, ¿verdad? sí. La comprensión que se tiene que hacer de lo que está sucediendo, los líderes de las instituciones educativas empezar a dejarle de tener miedo, a comprender que deben de salir de esa zona de confort, sí o sí. La crisis sanitaria evidenció que el sistema educativo
tradicional es obsoleto y que no estaba preparado precisamente para esta nueva normalidad y donde los entornos virtuales exigen un cambio. Entonces, los directivos de las instituciones educativas deben de apoyar precisamente esos cambios y además sumarse para entender cuál es la nueva dinámica en función a brindar una calidad educativa real. Exacto. Aquí está Amielí Sosa Martínez. Dice, ¿de qué manera se puede hacer entender a las autoridades de un colegio que clases a distancia no son clases presenciales a distancia? Es complejo porque volvemos a caer. La educación tradicional se viene haciendo desde hace 200 años en un mismo modelo, un modelo de entrega que sirvió muy bien para una primera revolución industrial. Se acomodó a una segunda revolución industrial, trató de salvar ciertos retos en una tercera revolución industrial, ya no funciona para la cuarta revolución industrial, ¿verdad? Y ya estamos hablando, se empieza a hablar de una quinta revolución industrial que tiene que ver con la revolución de las personas, de esa transformación digital. Por ahí escuché a un amigo que hablaba de ese sistema operativo personal y cómo alimento o cómo actualizo ese sistema operativo personal, precisamente a través del aprendizaje, ¿verdad? Entonces, si yo soy un directivo y tengo que pensar en función a esta evolución que está sucediendo, pues yo tengo que también actualizar mi sistema operativo personal y comprender que tengo que estar a la altura de las exigencias que se están sucediendo, ¿verdad? Ahora, estos directores deben de también sumarse y aprender a entender qué está sucediendo en esta nueva normalidad. Si ellos no lo hacen porque no quieren salir de su zona de confort, lo único que van a provocar es que los estudiantes egresados tengan menos oportunidades en un campo laboral tan cambiante y donde esos entornos VICA están marcando ya el ritmo de lo que está sucediendo. Así es, Fernando. Por acá tenemos a Miriam Bantes. Ella dice, ¿qué teletrabajo nos recomiendan para nosotros los jóvenes? Bueno, yo les recomendaría, Fernando, a unos chicos que están jóvenes, que están iniciando, pero que tienen un buen dominio de las herramientas básicas como Excel, Word, podrían hacerse algún tipo de preparación en lo que tiene que ver con la asistencia virtual. ¿Tú qué opinas? Sí, sí, los asistentes virtuales hoy por hoy están siendo muy requeridos. Luego, si yo manejo competencias tecnológicas, por ejemplo, soy un buen programador, me apasiona la parte de programación, puedo ofrecer muy bien mis servicios como freelance, ¿verdad? Diseñador de sitios web, desarrollador de aplicaciones, no solamente para la web, sino para los móviles, que de hecho son un segmento muy importante y que está bastante bien remunerado, pero sobre todo, yo también tengo que ser creador, tengo que ser emprendedor. Y si descubro por ahí un nicho de mercado que aún no está siendo explotado y yo soy apasionado en función a ese nicho, pues ahí está mi oportunidad de teletrabajo. Exacto, así es. Ahora vamos, gracias Fernando. Vamos ahora con Daniel Verdugo. Él dice, ¿cree que rediseñar la enseñanza a un teletrabajo es lo suficientemente factible? Rediseñar la enseñanza. Nosotros pensamos que sí. Sí. De hecho, yo le llamo revolucionar la educación. Y eso va a implicar que yo como docente tengo que empezar a diseñar nuevas estrategias, a incorporar metodologías activas para que el aprendizaje en la virtualidad realmente sea significativo y que conecte rápidamente esos saberes a el mundo real, porque eso también es muy valioso.
yo ya no me puedo quedar simplemente con la parte teórica o con la parte de un laboratorio, sino cómo eso lo puedo ya aplicar en mis contextos más inmediatos. Y algo importante, ya no debe de existir esa brecha, ese divorcio que hay entre academia y empresa, porque la academia prepara para una cosa que quizá ya es 10 años, 5 años obsoleta para lo que está pasando en el mundo empresarial. Entonces, si yo docente no hago esa parte de saber y de investigar qué está pasando en el sector empresarial, en el sector industrial, para hacer entrega de profesionales acordes a las necesidades, estoy fallando y el sistema educativo está fallando, ¿verdad? Entonces yo también docente tengo que empezar a empaparme en función a lo que realmente está sucediendo en la empresa para que yo diseñe estrategias en función a la preparación de mis estudiantes para esos entornos reales. Muy bien, correcto. Mario Hernández nos dice, así como nosotros los jóvenes que queremos empezar a emprender en el teletrabajo, ¿cómo le hacemos para empezar a hacer eficiente este plan? Yo considero, Manuel, en esta pregunta, ¿cómo le harían para hacer eficiente un plan de teletrabajo? Fíjense que, de hecho, empieza desde cosas muy sencillas. Número uno, sí. ¿Qué tan bueno soy para administrar una agenda personal, ¿verdad? Luego, aprender a utilizar cosas tan sencillas como que por ahí tengo un Google Calendar, ¿verdad? O alguna otra herramienta de calendario que administra mis tiempos de manera digital desde mi teléfono, en función a la gestión, porque ahora justamente ustedes se tienen que preparar, son los gestores de su aprendizaje, son los que gestionan sus tiempos. Sé que ha sido complicado porque los profesores quieren seguir con el modelo tradicional sincrónico cuando en la virtualidad debe de ser asincrónico y los chicos tienen que aprender a administrar esos tiempos, ¿verdad? Pero esto precisamente lo que está sucediendo ya los está formando para que aprendan a gestionar los tiempos, a gestionar sus agendas personales, a de alguna manera también buscar herramientas digitales que les faciliten la realización de trabajos y sobre todo mucho trabajo colaborativo, ¿sí? Ustedes mismos pidan a sus docentes. Yo escuché en una videoconferencia, en un webinar, que tengo que estar desarrollando 4 competencias básicas: trabajo colaborativo, pensamiento crítico, ¿verdad? Mucha creatividad y comunicación asertiva. Docente, me sigue tratando con tareas individuales, no estoy trabajando en función a lo que el Foro Económico Mundial y lo que la empresa quiere y necesita. Así es, ahora acá nos escribe Alejandro Rosales. Ajá, ¿qué tipo de habilidades complementarias debería tener un asistente virtual? Yo considero, Fernando, que una de las habilidades complementarias, ¿verdad? Sería aprender un idioma, como por ejemplo ser bilingüe, ya sea inglés, italiano, porque eso, más que todo el inglés, que digamos que es el idioma universal, ¿verdad? Que ese va a ser un plus agregado a su resumen curricular a la hora de ustedes adquirir esta disposición a teletrabajar. Sí, así es, el dominio de un segundo idioma y principalmente el inglés, y yo tal vez agregaría acá empatía, ¿verdad? Porque si yo soy empático, voy a poder conectar con las personas y saber sus necesidades y en función a lo que también me están solicitando, hacer una entrega efectiva de lo que requieren. Así es. Nos escribe Sical Estefanía. ¿Cómo creerían ustedes que tendríamos que adaptar a los más pequeños de edad y a nosotros los jóvenes en esta situación de la pandemia respecto a las clases virtuales y demás cosas? Bueno,
Primero que nada, yo les recomiendo que los más chicos no estén enterándose de noticias. Sí, hoy se maneja muchas fake news, mucha noticia falsa, mucha exageración. Ellos no tienen por qué estarse enterando de esto. Yo tengo una nena de 4 añitos, ¿verdad? Ella sabe que hay por ahí un coronavirus y que no puede estar en la calle o no puede andar de alguna manera sin mascarilla porque pues es algo peligroso, pero nada más, ¿verdad? Tratamos de que lleve su vida tan normal como es posible, interactuando con otros niñitos que pues también sabemos que están en un ambiente sano, haciendo también docencia al interior de la casa a manera de juegos. Importante, miren, las maestras de preprimaria son las mejores gamificadoras que existen, ¿sí? Así que, ¿qué hay que hacer con esas maestras de preprimaria? Pues enseñarles precisamente esas herramientas digitales que les permitan seguir gamificando y enseñando a través del juego. Eso también requiere que yo, papá, yo, mamá, que ahora también hago ese acompañamiento en la formación de mis niños pequeños, juegue, ¿sí? Entonces tengo que enseñar en función de los juegos. Exacto. Manuel, aquí hay dos chicos que nos preguntan, yo creo que es bueno que juntemos las preguntas de ellos, porque dice, Heidi Estrada Herrera, dice, ¿podemos teletrabajar desde casa aún siendo menores de edad, es decir, a los 16 o 17? Y otra chica nos pregunta, Glendy Herrarte, dice, ¿existen algunos riesgos para nosotros los jóvenes en el teletrabajo? Fíjense que sí, ustedes pueden trabajar perfectamente bien, ¿sí? De hecho, hay jóvenes, digamos, de competencias diferentes. No me gusta hablar de superdotados, sino ustedes tienen competencias diferentes, ¿verdad? Y que han iniciado empresas a muy corta edad. ¿Verdad? Incluso empresas que tienen que ver con distribución de algún producto o el diseño de algo, o los youtubers, ¿ves? Muchos youtubers cuando empiezan a tener muchos seguidores, sobre todo los gamers, ya hay empresas que, pues como ven, que tienen una gran cantidad de seguidores, contactan con ellos para pautar, ¿verdad? En sus espacios poder hacer algún tipo de promoción y entonces ya empiezan a recibir remuneración, ¿verdad? Entonces realmente edad no hay, ¿sí? Correcto. Otra pregunta, Luis Eduardo, ¿cuál sería la forma correcta de trabajar a manera colectiva a través de plataformas? Yo creo que usando gestores de tareas, como les mencioné. Fíjense que en esta parte, número uno, perdón, tuve una pérdida ahí de señal en un momento. Les comentaba, como docentes también tenemos que aprender a desarrollar esas 4C, ¿verdad? Si nosotros no lo hacemos, no vamos a poder hacerlo con los chicos. Y luego, idealmente, poder interactuar con entornos lo más próximo a lo que usan las empresas. Y ahora voy a hacer un poco ahí de promoción. Microsoft 365, por ejemplo, y toda esa gama de herramientas ya están haciendo que los chicos estén en esa dinámica, ¿verdad? De lo que van a ir a encontrar en el mundo real, en el sector empresarial, ¿sí? De esta manera, pues van a ser ellos exitosos y van a estar preparados para esos entornos empresariales reales, ¿verdad? Y pues el tiempo ya se nos cumplió. Muchas gracias, ¿verdad, Carver? Y haznos favor de despedirnos. Por aquí nos queda una última pregunta. La chica se llama Karen Contreras y dice, ¿cómo podríamos ayudar a las personas con alguna discapacidad a unirse al teletrabajo? Bueno, a mi parecer, Karen, te puedo responder que hay organizaciones y asociaciones que se encargan de la inclusión de profesionales con este tipo de discapacidad
y además de la preparación. Y nosotros también en nuestra organización vamos a estar ahora desarrollando unos programas de formación para este tipo de profesional discapacitado. Manuel, ¿qué puedes decir al respecto? Sí, de hecho la tecnología nos permite mucha inclusión y ya como parte de las conclusiones, si nos hacen favor los amigos de las presentaciones para ir cerrando, ¿verdad? Una de las conclusiones, la personal en particular, el reto actualmente es lograr un equilibrio entre mi trabajo docente y los entornos VICA, esos entornos volátiles en educación, a través de la creación y diseño de nuevas estrategias y la implementación de metodologías activas que faciliten mi labor docente. Cuando comprendo mi rol como mentor y validador de la construcción de nuevo conocimiento por mis estudiantes, mientras los preparo para nuevas normalidades y un contexto empresarial de manera resiliente. Si yo hago esto, entonces estoy preparando a los chicos para cualquier entorno que en un momento dado va a requerir una nueva normalidad. Así es. Bueno, ya hemos finalizado la sesión de preguntas. Cualquier cosa, pues nosotros vamos a estar respondiéndole de forma individual ya al finalizar. Y bueno, por aquí les dejo como conclusión, cuando se logra un equilibrio personal y laboral, se incrementa la motivación por parte de los empleados y se verá reflejado en el compromiso con el desarrollo de sus actividades. Resulta práctico la optimización del tiempo y el conciliar su vida personal con la profesional. Así que muchas gracias a todos por habernos escuchado, a todos por su sintonía, por dedicarnos este espacio. Y allí les dejamos nuestras redes sociales, @CarveriMitchell en Instagram, @McDohig2 International y mi compañero Fernando Morales, LED Computation. Así que feliz tarde. Y gracias a Actitud País Actitud desde País Perú por esta invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Feliz día. Nos vemos. Bye. Feliz día. Bye.